Bueno chicos, vamos a continuar con las clases. Me preparo a escribir. Bueno, en el anterior video hemos estado recordando un poco sobre los pronombres personales, subject pronouns, el verbo to be en sus tres formas, am, is, are. Y bueno, básicamente vamos a recordarse un poco, a la vez vamos a avanzar algo muy importante. Bueno, primero que nada debemos recordar que la oración está compuesta por tres partes, lo vimos en el anterior video. Debemos recordar que la oración tiene un sujeto, tiene un verbo y tiene un objeto. Súper importante. Subject, verb, object. Los sujetos I, you, he, she, it, we, they, you. Los verbos am, is, are. Y finalmente el objeto, que puede variar según el tipo de verbo que estemos utilizando. Me explico. El verbo to be puede significar estar, puede significar ser. Dependemos mucho de eso para que tengamos una oración completa y correcta. Bien, en la anterior clase estuvimos dando algunos ejemplos, ¿verdad? Recordamos un poco I am a teacher, you are a doctor, etc. Pero hoy vamos a aprender, en este video vamos a aprender los tipos de oraciones que encontramos con el verbo to be. Los tipos de oraciones son muy importantes porque no todo el tiempo vamos a hablar de forma afirmativa, no todo el tiempo vamos a hablar de forma negativa y tampoco vamos a estar preguntando todo el tiempo. Entonces voy a eso. Este día voy a explicarles las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en inglés, pero con el verbo to be. Es muy importante saber eso para que podamos estar practicando lo que tenemos en el libro, páginas 4, 5, 6 o lo que está por venir mucho más adelante. Bien, vamos a empezar. La primera parte se va a relacionar con la forma afirmativa del verbo to be. En este caso, la oración que acabo de escribir, las partes de la oración, sujeto, verbo, objeto, se relacionan con el tipo de oración afirmativa. ¿Qué quiere decir eso? Una oración afirmativa tiene un sujeto, tiene un verbo y tiene un objeto. Ese es el orden. Vamos a poner un ejemplo. You, sujeto. You are, objeto. You are my student. Significa, tú eres mi estudiante. You are my student. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un sujeto, you, tenemos un verbo, are, y tenemos un objeto, my student. Es muy importante, y les vuelvo a recordar, chicos, y por eso teníamos algunas dificultades con ustedes, utilizar los signos de puntuación. En inglés es muy importante, lo hemos estado descuidando porque en español a veces ni nos importa mucho cómo escribimos, y lo he estado viendo en sus cuadernos cuando me presentaban sus tareas. No olviden que es muy importante poner los puntos, period en inglés, o las mayúsculas al principio de toda oración, capital letters en inglés. Bien, esa es una oración afirmativa. You are my student. Tú eres mi estudiante. Okay? You are my son, o you are my father, etc. Podemos ir con muchos ejemplos más. Oraciones afirmativas. Vamos con oraciones negativas. La oración negativa, voy a poner acá, requiere de un sujeto, de un verbo, en este caso el verbo to be, de la negación, importante, not, y un objeto. Entonces tenemos subject, verb, not, object. Vamos a poner la misma oración en forma negativa. Mismo sujeto, you, mismo verbo, are. Vamos a poner la negación, you are not, y el objeto. You are not my student. Tú no eres mi estudiante. En esta oración es muy importante notar que se va a poner not, you are not, you are not. Aunque muchos, déjenme decirles, a un principio cometemos el error de ponerle el not aquí adelante. You not are my student, que es así que hablamos en español, ¿verdad? Tú no eres mi estudiante, tú no eres mi amigo. You not are my friend.
está equivocada esa forma, esa es la forma correcta. Sujeto, verbo, not, objeto, object. You are not my student. Vamos a hablar dentro de un momento más de las formas contraídas, de las contracciones, las famosas contracciones en inglés. Vamos a la tercera forma de oraciones. Vimos la forma afirmativa, estamos viendo la forma negativa y ahora vamos a la tercera forma. La tercera forma es la oración de forma de pregunta o la oración interrogativa. Esta es fácil también, pero quiero que notemos la posición del verbo. En la oración interrogativa, todos nosotros empezamos con el verbo. Verbo, sujeto, objeto. Importante, question mark, signo de interrogación. Empezamos con el verbo y solamente vamos a tener que cambiar de posición. Eso es súper fácil. Vamos a cambiar la posición de lo que estaba aquí en segundo lugar, se pasa primero. Vamos a hacer lo mismo. Tenemos entonces en nuestra oración are you my student? ¿Eres tú mi estudiante? Esa sería una oración interrogativa en inglés. ¿Qué hemos hecho? Simplemente hemos cambiado de posición el sujeto y el verbo. El sujeto, si viene a segundo lugar, y el verbo se pasa primero. Algo parecido a esto, a la primera oración, que fue la oración afirmativa. En la oración afirmativa teníamos un sujeto, un verbo y un objeto. En este caso, empezamos con el verbo. Luego tenemos al sujeto y finalmente el objeto. El objeto en los tres casos no cambia de lugar. My student, my student, my student. Solamente el signo de interrogación es lo que está cambiando. Bien, como tenemos una pregunta, también vamos a tener respuestas. Y este tipo de respuestas son las yes, no questions. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en el libro. Las yes, no questions van a tener esa característica de tener respuestas afirmativas y respuestas negativas. En este tipo de respuestas, obviamente vamos a utilizar yes en la respuesta afirmativa y no en la respuesta negativa. Pero ¿qué más aparte de esto sumamos? En una respuesta afirmativa, respuesta corta, vamos a utilizar yes seguido del sujeto y seguido del verbo. Punto. Luego, en una oración negativa vamos a utilizar no, el sujeto, el verbo y algo que ya hemos visto. Not. Yes, sujeto, verbo. No, sujeto, verbo, not. ¿Cómo tendríamos o qué tendríamos en la respuesta? Algo que hay que analizar muy bien y estar pensando en eso es sobre lo que les voy a contar a continuación. Vamos a tener cuidado, chicos, chicas también. Vamos a tener cuidado con el uso del pronombre personal you, que significa tú o usted. Perdón, tú, usted o ustedes. Tenemos que tener mucho cuidado con el you y también debemos tener cuidado con las formas que representa este you. Por un lado, you significa tú, usted o vos. Por otro lado, significa ustedes. La pregunta es entonces, ¿eres tú mi estudiante? La respuesta tendrá que ser de esta forma. Sí. No olvidemos la coma. Sí. El mismo sujeto dije hace rato. Sin embargo, no podemos responder, ¿eres tú mi estudiante? Sí, tú eres. No tendría lógica. Entonces, ¿a qué acudimos? ¿Eres tú mi estudiante? La respuesta sería, sí, yo soy. Yes, I am. Y la segunda, la respuesta negativa sería, no, I am not. No, yo no soy. Ahora, les decía, tengamos cuidado básicamente con you, porque el sujeto va a encerrar a la primera persona. ¿Eres tú mi amigo? No, tú no eres. Estaría mal decir esa respuesta. ¿Eres tú mi amigo? Sí, yo lo soy. O ¿eres tú mi amigo? No, no lo soy. Lo mismo se va a dar en el caso de we. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, sin embargo les voy adelantando. Are you my students? Sería la pregunta. ¿Son ustedes mis estudiantes? Utilizando el plural.
La respuesta sería yes, we are. Ya no utilizamos I, sino la forma de plural. Solamente en esos dos casos vamos a tener esa pequeña molestia, tal vez, pero que con el tiempo se va a hacer más fácil para nosotros. ¿Eres tú mi estudiante? Sí, yo soy. ¿Son ustedes mis estudiantes? Sí, nosotros somos, que sería yes, we are. Esas son las formas que encontramos en inglés. Oraciones afirmativas, oraciones negativas, oraciones interrogativas con sus respuestas. Oración de pregunta u oración interrogativa, respuesta afirmativa. Yes, sujeto verbo, no, sujeto verbo not.